¿Qué tal? Buenas tardes, auditorio del Epicentro de la Noticia, miércoles 18 de marzo del 2020. A continuación, la columna Serpientes y Escaleras de Salvador García Soto, coronavirus, lo peor viene en 2 semanas. Cuestionado fuertemente por senadores de oposición que le preguntaron por qué el gobierno se niega a convocar al Consejo de Salubridad Federal y por qué no declaran de una vez emergencia nacional y suspensión de actividades y reuniones en todo el país, el subsecretario Hugo López-Gatell, coordinador nacional contra el COVID-19, respondió una y otra vez a los miembros de la Junta de Coordinación Política del Senado que de nada sirve suspender desde ahora la actividad económica o las sesiones parlamentarias, que se hará hasta dentro de 2 semanas cuando empezará la fase 2 de contagio del coronavirus y se declarará emergencia nacional, la cual tendrá su punto más alto el 15 de abril y durará entre 12 y 20 semanas, es decir, entre 3 y 5 meses. López-Gatell también les informó a los senadores que la estimación oficial es que el coronavirus lo contraerán 70% de los mexicanos, 90 millones de personas. Pero según las proyecciones basadas en lo ocurrido en la provincia de Hubei, en China, solo 250,000 mexicanos desarrollarán la enfermedad del COVID-19 y de estos enfermos, el 70%, 175,759,000 personas, buscarán atención médica, y de este universo el 80% solo requerirá tratamiento ambulatorio sin hospitalización, mientras que el 20% restante de enfermos sí requerirá hospitalización. El 14% de ellos no ingresaría a terapia intensiva y el 6%, que serían 10,528 personas, sí requerirían terapia intensiva y serían los casos más graves. Y el dato más fuerte que ayer les dio el subsecretario de Salud a los senadores de todos los partidos durante su comparecencia de varias horas fue que la tasa de letalidad o mortalidad que el gobierno federal está esperando por el coronavirus en esta pandemia será de 2.5% de los pacientes enfermos, lo que significaría cerca de 4,000 muertos por coronavirus. En una reunión de más de 4 horas con los coordinadores de las 8 bancadas del Senado de la República, encabezados por Ricardo Monreal, el subsecretario designado coordinador nacional para el tema del COVID-19 fue torpedeado por cuestionamientos y preguntas de la oposición y defendido por la mayoría morenista, en lo que fue calificado por algunos senadores presentes como una de las comparecencias más violentas de servidores públicos. Todas las bancadas de oposición y hasta aliados de la Cuarta Transformación como el PT, PES y PP y Partido Verde se unieron para pedir una declaratoria de emergencia nacional y la suspensión total de actividades, entre ellas las sesiones en la Cámara Alta, pero López-Gatell se montó en su macho e insistió una y otra vez que no serviría de nada suspender actividades en este momento. Morena, en voz de Ricardo Monreal, se opuso a la suspensión de actividades y a la declaratoria de una emergencia. Dante Delgado, uno de los senadores más críticos, cuestionó al subsecretario por venir a hablarnos de todo, de economía, de política, menos de salud. Los senadores le dijeron a Hugo López-Gatell que hablara con el presidente para que cancele sus giras y actos masivos por el riesgo de contagio que significa para él y para las personas. Susana Harp, senadora de Oaxaca por Morena, de plano le rogó: dígale al presidente que por favor que no vaya a Oaxaca este fin de semana, que lo queremos mucho, pero que nosotros no tenemos cómo enfrentar este problema. Pero otros senadores de oposición fueron más rudos y de plano pidieron al funcionario que el presidente no sea irresponsable ni incongruente. Ricardo Monreal se opuso a la suspensión de actividades y a la declaración de una emergencia, a pesar de que los coordinadores de otras bancadas, incluidos los partidos aliados de López Obrador, insistían en que la prioridad era que el gobierno federal les diera a la pandemia la gravedad que sí le están dando otros países. Uno de los momentos más incómodos fue cuando la senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, le preguntó a López-Gatell ¿por qué la resistencia a convocar al Consejo de Salubridad General si hay un mandato de ley que incluso es constitucional? Y le mencionó la importancia de contar con los expertos para tomar decisiones y medidas como el secretario de Hacienda, el de Economía o incluso el secretario de Salud, de quien la senadora dijo: en lo personal me parece penosísimo su papel, sentado en una silla y volteando a escucharlo todo el tiempo. Para un país, para la ciudadanía, ese es un mensaje patético. Vázquez Mota le dijo a su secretario que él no podía asumir todo solo y que cada quien está haciendo lo que se le ocurre para enfrentar la pandemia.
Otros senadores de oposición le pusieron de ejemplo lo ocurrido en España, donde hace apenas 2 semanas, el 28 de febrero, estaban en la misma situación que México hoy, pero se negaron a suspender actividades y a tomar medidas de emergencia, y hoy tienen un brote fuera de control de los más graves del mundo. Pero a pesar de todos los comentarios, preguntas y cuestionamientos, el subsecretario nunca se movió de su postura. El problema más grave llegará en 2 semanas. Hasta entonces, estaremos en emergencia, dijo un inamovible López-Gatell. Hasta aquí la columna Serpientes y Escaleras del periodista Salvador García Soto, publicada el día de hoy en el periódico El Universal. En el epicentro de la noticia, Luis Pablo Carrillo Manjarrés.